Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que ha estado en boca de todos, especialmente para los fans de la aclamada serie turca Yalan y, por supuesto, de sus carismáticos protagonistas, Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. El título lo dice todo, vamos a desglosar todo lo que se ha dicho, o más bien lo que se ha revelado, tras la impactante declaración de Mert Ramazan Demir. Sé que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente esta información, al igual que yo, y créanme, hay mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, analizar las reacciones y, sobre todo, entender el significado detrás de estas palabras que han sacudido el mundo del entretenimiento. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo que den clic en ese botón de suscripción para no perderse ninguna de nuestras novedades y activen la campanita para ser los primeros en enterarse. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos directo al grano. Como muchos saben, Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, quienes interpretan a Seyran y Ferit en Yalan, se han convertido en una de las parejas más queridas y comentadas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su química es innegable y los rumores sobre su relación personal han estado circulando desde hace mucho tiempo. Sin embargo, hasta ahora, ambos se habían mantenido bastante reservados al respecto, alimentando la especulación pero sin confirmar ni desmentir nada de manera oficial y contundente. La situación dio un giro realmente interesante y, como les digo, impactante. El pasado fin de semana, durante un evento al que asistieron juntos, Mert Ramazan Demir hizo unas declaraciones que dejaron a muchos con la boca abierta y que, de hecho, han sido el tema central de las conversaciones en redes sociales y medios de comunicación. Las palabras de Mert no fueron simplemente un sí, somos pareja, sino algo mucho más profundo y que invita a la reflexión. Él habló de una conexión especial, de un vínculo que va más allá de la actuación y que se ha desarrollado de una manera muy natural y orgánica. Lo que dijo Mert Ramazan Demir, en esencia, fue que él y Afra Sarıoğlu comparten un sentimiento muy fuerte y genuino. No se limitó a decir que se querían o que se gustaban, sino que utilizó un lenguaje que sugería una relación establecida, un camino recorrido juntos y, sobre todo, un futuro compartido. Hizo hincapié en la importancia que Afra tiene en su vida, describiéndola como una persona fundamental y alguien con quien ha encontrado un equilibrio y una felicidad que no esperaba. Una de las frases clave que se le atribuyen es algo así como que Afra es una parte esencial de mi vida y hemos construido algo muy bonito juntos. También se mencionó que él se siente muy afortunado de tenerla a su lado y que su relación se basa en el respeto, la comprensión y, por supuesto, un amor profundo. Esto, amigos míos, es mucho más que una simple amistad o un romance pasajero. Es una declaración de intenciones, una confirmación pública que valida muchas de las esperanzas y deseos de los fans. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Afra Sarıoğlu? Pues bien, aunque ella no hizo declaraciones tan extensas como Mert en ese momento, se notó visiblemente emocionada y agradecida por las palabras de él. Las cámaras la captaron sonriendo, asintiendo y en un momento dado, incluso se le vio tomar la mano de Mert de una forma muy natural, lo que para muchos fue la confirmación visual definitiva. Posteriormente, en entrevistas más cortas y en respuesta a las preguntas de la prensa, Afra ha sido más cautelosa en sus palabras, pero siempre manteniendo un tono positivo y lleno de afecto al referirse a Mert. Ella ha expresado que está muy feliz, que valora enormemente la conexión que tienen y que las palabras de Mert son un reflejo de los sentimientos que ambos comparten. Ha evitado caer en detalles íntimos o en declaraciones demasiado efusivas, optando por un enfoque más maduro y respetuoso con su privacidad, pero sin dejar lugar a dudas sobre la solidez de su relación. Es importante destacar que Afra siempre ha sido conocida por ser una persona reservada con su vida privada, y que este paso adelante, aunque sea a través de las palabras de Mert y su propia actitud, es muy significativo. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. Los hashtags #AfraMert y #Yalan se volvieron tendencia mundial. Los fans están celebrando compartiendo capturas de pantalla de las declaraciones, analizando cada gesto y expresión. Hay muchísimos mensajes de apoyo, felicitaciones y, por supuesto, también algunas reacciones de sorpresa y hasta un poco de nostalgia por la era de la especulación que acaba de terminar. Muchos seguidores han destacado la madurez con la que ambos han manejado esta situación. A pesar de la presión mediática y la constante atención, han sabido esperar el momento adecuado para compartir con su público algo tan personal. También se ha elogiado la forma en que Mert ha expresado sus sentimientos, de una manera sincera,
que resuena con la imagen romántica que muchos tienen de su personaje en la serie. Además, esta revelación tiene un impacto directo en la narrativa de Yalan. Saber que la conexión entre Afra y Mert es real fuera de cámaras, sin duda, añade una capa extra de autenticidad a las escenas que protagonizan juntos. Los fans ya ven en cada mirada, en cada abrazo, no solo la interpretación de Seyran y Ferit, sino también el reflejo de un amor genuino. Esto puede potenciar aún más la conexión emocional del público con la serie y sus personajes. ¿Pero qué significa esto para el futuro? Bueno, por un lado podemos esperar que la pareja siga manteniendo un perfil público relativamente privado, pero con la diferencia de que ahora su relación está oficialmente confirmada. Esto podría significar más apariciones públicas juntos, quizás en eventos de la serie o en otras ceremonias. También podríamos verlos compartir más momentos en sus redes sociales, aunque siempre dentro de un marco de respeto a su intimidad. Por otro lado, esta confirmación también les da una mayor libertad para ser ellos mismos. Ya no tienen que preocuparse por rumores o especulaciones constantes. Pueden disfrutar de su relación sin la presión de ocultarla. Y para nosotros los fans, esto es una alegría, porque podemos seguir apoyando no solo a sus carreras individuales, sino también a su relación como pareja. Es importante recordar que el mundo del espectáculo puede ser muy exigente, y que mantener una relación personal bajo el escrutinio público es un desafío. Sin embargo, la forma en que Afra y Mert han navegado estas aguas hasta ahora sugiere que tienen una base sólida y que se apoyan mutuamente. Sus declaraciones, aunque breves por parte de Afra, transmiten un sentimiento de unidad y de equipo. Además, esta revelación puede inspirar a muchos. Demuestra que a pesar de las cámaras y la fama, las conexiones humanas genuinas son posibles y que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Es un recordatorio de que detrás de los personajes que amamos en la pantalla, hay personas reales con sentimientos y vidas propias. En resumen, la impactante revelación de Mert Ramazan Demir sobre su relación con Afra Saraoglu ha sido un momento esperado por muchos y celebrado por la mayoría. Sus palabras, que describen una conexión profunda y un amor genuino, han sido el catalizador para una confirmación pública que pone fin a meses de especulaciones. Afra, por su parte, ha reafirmado estos sentimientos con su actitud y declaraciones posteriores, mostrando su felicidad y el valor que le da a esta relación. Esto no solo marca un nuevo capítulo en sus vidas personales, sino que también añade una dimensión fascinante a su trabajo en Yalan. La autenticidad de su vínculo promete enriquecer aún más la experiencia para los fans de la serie. La reacción de las redes sociales ha sido un torbellino de alegría y apoyo, demostrando el cariño y la admiración que el público siente por esta pareja. Ha sido un placer desglosar con ustedes cada detalle de esta emocionante noticia. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Mert? ¿Cómo creen que esto afectará a la serie? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y recuerden, si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen like, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles las últimas noticias y los análisis más interesantes del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.